En las montañas de Kenia, donde la hierba es escasa y las rocas se tiñen de rojo al caer el sol, la naturaleza parece guardar secretos que pocos se atreven a nombrar. Allí, en esos riscos antiguos, se forjó una historia tan brutal que todavía resuena en el viento cuando la noche se extiende sobre la sabana. Todo comenzó con un silencio extraño. No había aves en el aire ni gacelas en los claros, solo un vacío inquietante, como si la tierra misma supiera lo que estaba por desatarse. Los ecos de rugidos lejanos y chillidos nerviosos eran señales de un encuentro imposible de evitar. La montaña no era un refugio, sino un campo de guerra anunciado. Sus pasos estrechos, sus laderas empinadas y sus cuevas oscuras se convirtieron en escenario de un enfrentamiento donde la lógica no tendría lugar. Los babuinos, animales de inteligencia despiadada y temperamento explosivo, habían estado merodeando demasiado cerca del territorio de los leones. En números, eran una multitud capaz de desafiar incluso al depredador más temido. Pero el número no siempre decide la batalla en la ley salvaje de África. Los leones, con su poderío ancestral, se mantenían en las sombras, observando, midiendo el momento. No eran simples guardianes de un territorio, eran símbolos de una fuerza que no negocia. En cada rugido grave había un mensaje. La montaña no se entregaría sin resistencia. El ambiente se volvió espeso. El polvo flotaba inmóvil, como suspendido en espera de una tormenta. Los babuinos gritaban en las alturas y los leones respondían con rugidos profundos que hacían vibrar las rocas. Era como escuchar dos mundos preparándose para colisionar. No era un día común en Kenia. Ese encuentro marcaría cicatrices invisibles en la tierra y en las memorias de todos los que lo presenciaron, porque cuando 95 babuinos y 12 leones se enfrentan, la naturaleza deja de ser paisaje y se convierte en una arena de dioses furiosos. Esta es la historia de aquel choque imposible, de una batalla que superó los límites de la lógica y de la resistencia. Quédate con nosotros, suscríbete a Instinto Alfa y acompáñanos en esta travesía salvaje donde descubrirás cómo se desató el verdadero infierno en las montañas de Kenia. Las montañas de Kenia no son como la vasta llanura abierta del Serengeti. Aquí, la tierra se quiebra en riscos afilados, gargantas profundas y senderos tan estrechos que un paso en falso significa la caída. Es un territorio donde la supervivencia no se mide en fuerza únicamente, sino en astucia y dominio del terreno. Entre grietas de roca y arbustos resecos, habita una de las colonias de babuinos más numerosas del este africano. Inteligentes, ruidosos y agresivos, estos primates habían encontrado en las alturas un refugio contra los grandes depredadores. Desde allí vigilaban la sabana, organizados en clanes capaces de enfrentar amenazas colectivamente. Más abajo, en las zonas donde el polvo cubre los pastos y el agua escasea, 12 leones mantenían su territorio, un grupo poderoso, encabezado por 2 machos de melena oscura y varias hembras curtidas en la caza. Su dominio se extendía hasta los pasos rocosos, allí donde los babuinos solían descender en busca de alimento. La tensión no era nueva. Durante semanas, las rutas de ambos grupos habían comenzado a cruzarse con más frecuencia. Los babuinos, envalentonados por su número, se acercaban demasiado a las áreas de descanso de los leones. Y los leones, irritados por aquella osadía, respondían con rugidos que estremecían las gargantas montañosas. El hambre fue el verdadero detonante. Una temporada de sequía redujo los recursos de la zona. Menos frutos para los babuinos, menos presas para los leones. La necesidad los empujó hacia el mismo punto, como si la montaña quisiera reunirlos en un único escenario de violencia. La colonia de babuinos, de casi un centenar de individuos, se movía como un ejército organizado.
Los machos dominantes iban al frente, gritando, mostrando los colmillos, golpeando el suelo con una furia que servía de advertencia. El eco de aquellos alaridos era suficiente para ahuyentar chacales y leopardos, pero frente a leones aquella estrategia era distinta. Los felinos no temían al ruido. Observaban en silencio, con ojos amarillos que brillaban entre las sombras de los arbustos, calculando la distancia, midiendo el momento exacto en que la multitud pasaría demasiado cerca. Así, día tras día, la montaña se convirtió en un tablero invisible de guerra. Los babuinos vigilaban desde lo alto y los leones acechaban desde abajo. Ninguno retrocedía, ninguno cedía. Era una frontera marcada por rugidos y chillidos, lista para quebrarse. La chispa estaba a punto de encenderse. Bastaba un movimiento, una provocación, para que la calma tensa se transformara en caos absoluto. Y cuando finalmente ocurrió, el eco de la batalla resonó en cada rincón de Kenia, como si los dioses mismos hubieran soltado a sus bestias. La tarde caía sobre las montañas, pintando de oro las laderas rocosas. Fue entonces cuando los primeros babuinos descendieron con una osadía inusual. No se trataba de simples exploradores, sino de un grupo numeroso de machos adultos que avanzaban como una muralla viviente. Sus chillidos, ásperos y repetidos, retumbaban contra los riscos, como si quisieran anunciar que ese territorio les pertenecía. Los leones, que descansaban bajo las sombras de unas acacias retorcidas, alzaron la cabeza casi al unísono. Los rugidos graves comenzaron a resonar en respuesta, vibrando en el aire como tambores de guerra. El líder, un macho de melena oscura y ojos ámbar, se incorporó lentamente, dejando claro que la invasión no sería ignorada. La provocación de los babuinos no fue casual. Los frutos que solían encontrar en las alturas escaseaban y la colonia hambrienta necesitaba avanzar hacia las zonas bajas, donde aún había raíces, pequeños animales y charcos dispersos, pero al hacerlo entraban directamente en el corazón del territorio de los leones. Al principio, los babuinos comenzaron lanzando piedras desde las alturas. Golpes secos contra el suelo levantaban polvo, y algunos proyectiles caían peligrosamente cerca de los felinos. No era solo intimidación, era un mensaje. La horda estaba dispuesta a avanzar, incluso si eso significaba enfrentarse a los reyes de la sabana. Una leona joven fue la primera en reaccionar. Con un rugido feroz, se adelantó unos pasos, arqueando el lomo y mostrando sus colmillos. La respuesta de los babuinos fue inmediata. Una decena de ellos descendió corriendo, chillando, golpeando el suelo con las manos, abriendo la escena de un desafío directo. El enfrentamiento aún no era físico, pero la tensión se podía cortar con un cuchillo. Los babuinos agitaban sus cuerpos, se abalanzaban hacia adelante y retrocedían de golpe en un juego de intimidación. Los leones respondían con zarpazos al aire y rugidos que hacían temblar las piedras. Cada segundo que pasaba, el límite entre amenaza y ataque se desdibujaba. Entonces ocurrió lo inevitable. Un macho de babuino, más grande y agresivo que el resto, se lanzó demasiado cerca, intentando sorprender a la leona. Fue un error fatal. Con la velocidad de un relámpago, ella saltó sobre él, derribándolo al suelo en un torbellino de polvo y sangre. El chillido del primate se ahogó en segundos. Ese instante rompió el frágil equilibrio. Los babuinos estallaron en furia colectiva. Decenas comenzaron a descender en tropel, gritando con un frenesí demencial. Desde abajo, los leones se reagruparon, rugiendo al unísono, como si respondieran al llamado de una guerra que ya no podía detenerse. Lo que había empezado como un juego de provocación se transformó en una batalla inevitable. El primero en caer fue apenas la chispa. Frente a las montañas de Kenia, el aire se cargó de odio y de polvo ardiente. Lo que estaba a punto de ocurrir no sería un simple enfrentamiento, sería un infierno animal.
El rugido del macho de melena oscura se elevó como un trueno sobre las montañas. No era solo un grito, era una sentencia. Los 11 leones restantes se alzaron de inmediato, formando un semicírculo frente a la horda de babuinos que descendía en tropel. La sabana entera parecía detenerse, como si hasta el viento quisiera presenciar el choque inminente. Las leonas, con sus cuerpos tensos como resortes, avanzaron un paso al frente. Ellas eran las cazadoras, las guardianas invisibles que sabían leer cada movimiento de sus enemigos. Sus ojos brillaban con frialdad mientras seguían el zigzag nervioso de los primates que se agolpaban en masa. Los machos, en cambio, permanecieron firmes, como columnas de roca. Sabían que su mera presencia era suficiente para infundir terror, pero aquel día el número no estaba a su favor. Frente a 90 babuinos enfurecidos, incluso un rey podía caer. Por eso, cada movimiento debía ser calculado, cada zarpazo definitivo. El líder dio la primera orden con un rugido prolongado. Las leonas se dispersaron hacia los flancos, rodeando lentamente a la multitud que chillaba desde lo alto de las rocas. El plan era claro: evitar quedar cercados, obligar a los babuinos a dividirse y, entonces, atacar con precisión mortal. Los babuinos, lejos de retroceder, respondieron con un estallido de gritos ensordecedores. Golpeaban sus pechos, lanzaban piedras y descendían en oleadas cada vez más compactas. Desde las alturas, los jóvenes observaban con nerviosismo mientras los machos veteranos se adelantaban, decididos a demostrar que la montaña les pertenecía. Fue entonces cuando un segundo león, más joven pero con la melena ya creciendo, dio un salto adelante y lanzó un rugido desafiante que sacudió el valle. Su cuerpo brillaba bajo el sol, sus músculos tensos y listos para desgarrar. Era un mensaje directo. Los leones no se esconderían, no huirían. La respuesta de los babuinos fue inmediata. Una decena se lanzó sobre él, intentando abrumarlo con su número. Pero antes de que pudieran alcanzarlo, 2 leonas se abalanzaron de los costados, desgarrando a los primeros en un torbellino de polvo y sangre. Los chillidos de los caídos retumbaron como una campana de guerra. El suelo comenzó a temblar bajo el peso de la batalla. Los leones avanzaban con pasos firmes, rugiendo en coro, mientras los babuinos respondían con saltos frenéticos y mordidas desesperadas. El eco rebotaba en las montañas, transformando aquel enfrentamiento en un estruendo continuo que parecía no tener fin. Así, los 12 felinos demostraron que no cederían ni un palmo de terreno. Rodeados por decenas de enemigos, resistían con la dignidad de reyes y la furia de bestias acorraladas. El infierno había comenzado, y en aquellas montañas solo habría 2 opciones: resistir hasta el último aliento o desaparecer bajo la marea de la horda. El choque fue una avalancha de polvo y furia. Los babuinos descendían en oleadas imparables, chillando con voces que parecían cuchillas en el aire. Los leones respondieron con rugidos ensordecedores, saltando sobre la multitud como titanes desatados. La montaña entera temblaba, convertida en un anfiteatro de sangre. Una leona lanzó un zarpazo que abrió el costado de un macho babuino, pero antes de que pudiera levantarse, 3 más cayeron sobre ella, mordiendo su lomo y tirando de su melena corta. El chillido desgarrador de la felina se confundía con el rugido de dolor. En segundos, otra leona acudió en su ayuda, desgarrando a los primates con colmillos bañados en polvo y sangre. El líder de melena oscura se lanzó hacia adelante con la furia de un relámpago. Sus colmillos atraparon a un babuino por el cuello y lo levantaron como si fuera un muñeco. Con un sacudón brutal, lo arrojó contra las rocas, dejando su cuerpo inmóvil. Ese acto encendió aún más la rabia de la horda, que respondió en masa, rodeándolo con chillidos salvajes. La montaña se volvió un infierno sin fronteras. Cada roca, cada grieta, cada arbusto era un campo de batalla.
Los babuinos saltaban sobre las espaldas de los leones, clavando dientes y uñas, mientras los felinos giraban, mordían y destrozaban con una violencia que levantaba nubes de polvo teñido de rojo. Los sonidos eran inhumanos, huesos crujiendo, rugidos que retumbaban como truenos, chillidos que se apagaban en medio del caos. El aire estaba tan cargado de polvo y sangre que parecía difícil respirar. La montaña ya no era piedra ni hierba, era carne desgarrada y tierra empapada en rojo. En medio de la confusión, un joven león quedó aislado, rodeado por más de 15 babuinos. Sus rugidos eran desesperados, su cuerpo se agitaba en todas direcciones, mordiendo y arañando como un demonio atrapado. La cámara invisible de la naturaleza parecía enfocarse en él, en su lucha por sobrevivir en medio de la horda. Las leonas intentaban abrir paso hacia él, pero cada metro ganado costaba sangre. El polvo levantado hacía imposible distinguir quién caía y quién seguía luchando. Era la guerra en su estado más puro, sin estrategia, sin tregua, solo instinto contra instinto, colmillo contra garra. El clímax de la batalla no era solo un choque de fuerzas, era un grito del propio planeta. Kenia se convertía en un escenario de dioses antiguos que usaban cuerpos de animales para escribir su guerra. Nadie allí pensaba en rendirse. Nadie allí concebía otra salida que no fuera resistir o morir. Y lo que viste hasta ahora es apenas el comienzo. La furia que se desató en estas montañas aún guarda giros inesperados, muertes imposibles y hazañas que parecen arrancadas de un mito africano. Si quieres descubrir cómo terminó esta guerra, no te pierdas lo que viene. Suscríbete ahora a Instinto Alfa y acompáñanos donde el infierno mostrará su precio real. El estruendo que había sacudido las montañas comenzó a apagarse poco a poco, como un trueno que se aleja en la distancia. Los chillidos de los babuinos, antes ensordecedores, se volvían cada vez más dispersos. Los rugidos de los leones, graves y potentes, ya no retumbaban en coro. Eran gruñidos aislados, jadeantes, cargados de cansancio y dolor. El polvo levantado durante horas descendía lentamente, revelando un escenario que parecía arrancado de una pesadilla. Cuerpos de babuinos yacían dispersos entre las piedras, algunos inmóviles, otros todavía convulsionando en los últimos segundos de vida. Los leones, con la melena empapada en sangre y saliva, se mantenían de pie, tambaleantes, con las costillas marcadas por mordidas y arañazos. Una leona cojeaba, su pata trasera desgarrada por la embestida de varios machos babuinos. Aún así, caminaba hacia el centro del grupo como si el instinto de proteger al resto fuese más fuerte que el dolor. Otro macho, el más joven, respiraba con dificultad, su costado perforado por las mordidas, pero con los ojos todavía ardiendo en furia. Los babuinos que sobrevivieron comenzaron a retroceder hacia las laderas. Ya no eran un ejército, sino un rebaño desorganizado que huía entre chillidos apagados. El suelo estaba sembrado de los suyos y cada paso de retirada era un recordatorio de que habían desafiado a los reyes de la sabana y pagado el precio. El líder de melena oscura permaneció inmóvil en el centro del campo de batalla. Su cuerpo estaba cubierto de heridas, pero su postura seguía erguida, como un monumento viviente al poder de su especie. Sus ojos recorrían el horizonte, asegurándose de que ningún enemigo osara volver a cruzar esa frontera. El silencio fue absoluto. Solo el zumbido de los insectos comenzaba a llenar el aire, como si la naturaleza intentara cubrir con un manto el caos que había reinado horas antes. Desde el cielo, los buitres descendían en círculos más estrechos, reclamando lo que la guerra les había dejado como banquete. La tierra estaba marcada por huellas profundas, charcos de sangre y polvo endurecido. Allí donde rugidos y gritos habían estremecido el aire, ahora solo quedaban cicatrices en el suelo, memoria muda de un enfrentamiento que había sobrepasado los límites de la lógica y la supervivencia.
Los leones, exhaustos, comenzaron a reagruparse. No hubo celebración ni rugido de victoria, solo respiraciones pesadas y miradas entre ellos, sabiendo que cada uno había sobrevivido al límite. La sabana no entrega triunfos, solo concede la posibilidad de seguir vivo un día más. Así terminó la batalla, sin vencedores absolutos, con la montaña convertida en cementerio y con los sobrevivientes condenados a cargar las marcas del infierno. En Kenia, aquella tarde no ganó la fuerza ni la astucia. Ganó la ley de la naturaleza, la que dicta que todo desafío tiene un precio y que en la guerra incluso los reyes sangran. La montaña de Kenia quedó marcada como un campo maldito. Durante semanas, los ecos de aquella batalla aún parecían flotar en el aire, como si las piedras guardaran en silencio los rugidos y chillidos que habían estremecido la tierra. No fue solo un enfrentamiento aislado. La sabana entera sintió el peso de aquella guerra. Los babuinos que sobrevivieron ya no descendieron con la misma arrogancia. Aquella colonia, que alguna vez se movía como un ejército desafiante, comenzó a fragmentarse. Algunos clanes emigraron hacia otras gargantas, más lejos de los territorios de los leones. Otros se volvieron más cautelosos, observando desde lo alto, sin atreverse a retar de nuevo a los felinos. Entre ellos, los machos veteranos que habían liderado la carga estaban muertos o heridos. La nueva generación, huérfana de líderes fuertes, aprendió a base de cicatrices que incluso la multitud más numerosa puede quebrarse frente al poder implacable de un depredador superior. Los jóvenes, marcados por el miedo, transmitieron ese recuerdo a los siguientes grupos. Para los leones, la batalla también dejó huellas. Sus cuerpos cargaban nuevas cicatrices y 2 hembras quedaron con heridas que tardaron meses en sanar. Pero más allá del dolor, la coalición de 12 se fortaleció como unidad. Aquella lucha demostró que podían resistir contra cualquier multitud y su reputación en la sabana creció como una sombra de terror. Otros animales percibieron el cambio. Las manadas de cebras y antílopes comenzaron a evitar las gargantas rocosas donde había ocurrido la carnicería. El olor a sangre impregnado en la tierra actuaba como una advertencia invisible. Incluso los elefantes, gigantes sin rivales, modificaron sus rutas para no cruzar el territorio marcado por la guerra. Los carroñeros fueron los primeros en reclamar el precio. Buitres, hienas y chacales llegaron en masa a devorar los cuerpos de los babuinos caídos. La montaña se convirtió en un festín macabro, un recordatorio de que en África nada se desperdicia. La muerte de unos alimentaba la vida de muchos. La ecología local se transformó. Con menos babuinos, la presión sobre los arbustos y frutos disminuyó. Algunas plantas comenzaron a regenerarse en las laderas, mientras los depredadores menores, como los leopardos, aprovecharon la ausencia de la horda para moverse más libremente por las rocas. El equilibrio, aunque sangriento, se restablecía. Los propios Masái, que vivían en las cercanías, contaban la historia con asombro. Decían que los espíritus de la montaña habían convocado aquella guerra para recordar a los hombres que la naturaleza no acepta soberbia. Para ellos, fue un signo de advertencia, un choque de bestias que reflejaba los castigos de los dioses. Así, el eco de aquel infierno animal no terminó con los últimos rugidos. Se extendió en el comportamiento de los babuinos, en la reputación de los leones, en las rutas de las manadas y en las leyendas humanas. Las montañas de Kenia ya no eran solo un territorio, eran un monumento vivo al precio de la osadía. En la naturaleza no existen héroes ni villanos, solo fuerzas que chocan en una eterna búsqueda por sobrevivir. La batalla entre 95 babuinos y 12 leones no fue un espectáculo para los ojos humanos. Fue una lección brutal, escrita en sangre y polvo. Una advertencia de que el mundo salvaje no perdona la arrogancia de ningún lado.
Los babuinos creyeron que su número bastaba para desafiar a los reyes de la sabana. Apostaron a la multitud, a la furia colectiva, al caos como arma. Pero olvidaron que frente a ellos no había simples enemigos, había criaturas forjadas en miles de generaciones de caza, depredadores cuyo instinto no conoce retroceso. Los leones, por su parte, no luchaban solo por territorio, luchaban por el principio mismo de su existencia. Porque en África, perder un pedazo de tierra significa perder el alimento significa perder la vida, y perder la vida significa desaparecer de la memoria de la sabana. El enfrentamiento visto desde arriba fue más que una guerra entre especies, fue el reflejo del dilema eterno de la supervivencia. ¿Es la fuerza bruta suficiente para imponerse? ¿O la estrategia, la resistencia y la unidad pesan más que los números? La montaña respondió de la forma más cruel, con cadáveres y cicatrices. En el fondo, lo que ocurrió en esas rocas no fue distinto de lo que ocurre en cualquier rincón de la naturaleza e incluso entre los humanos. La historia de los babuinos y los leones nos recuerda que la soberbia colectiva puede estrellarse contra la determinación de un grupo pequeño, pero dispuesto a morir antes que ceder. Cada cicatriz en los leones, cada huida desesperada de un babuino sobreviviente, es un recordatorio de que la vida salvaje se sostiene en un equilibrio frágil. Nadie está completamente a salvo. Nadie está completamente en control. Todo puede cambiar en cuestión de segundos, cuando el hambre y el instinto se encuentran. Las montañas de Kenia quedaron como un símbolo de esta verdad. La naturaleza no tiene piedad ni moralidad. Su justicia es inmediata, implacable y sin testigos imparciales. Allí donde los humanos vemos tragedia, la tierra ve equilibrio. Allí donde vemos infierno, ella ve continuidad. Tal vez por eso estas historias nos atrapan, porque reflejan algo profundo en nosotros mismos, el miedo a perderlo todo, la rabia de luchar contra lo imposible, el instinto de resistir hasta el final, incluso cuando la lógica dicta la derrota. En los rugidos y chillidos de esa batalla, escuchamos nuestro propio eco ancestral, y así, el enfrentamiento se transforma en mito. No es solo memoria de leones y babuinos, sino un espejo de lo que significa estar vivo en un mundo salvaje. Desafiar, resistir, caer y aún así dejar una huella. Porque la naturaleza no recuerda a los que nunca pelean. Solo honra a los que se atreven, aunque sea para morir en el intento. Cuando el sol volvió a levantarse sobre las montañas de Kenia, el paisaje parecía otro. El campo de batalla, teñido de polvo y sangre, había quedado en silencio. Donde horas antes había un rugido ensordecedor y una marea de chillidos, ahora reinaba una calma espectral, como si la tierra hubiera exhalado después de un sacrificio. Los cuerpos de los babuinos caídos yacían dispersos entre las piedras, alimento para buitres y chacales que ya descendían en círculos hambrientos. Los leones, exhaustos y heridos, se reagruparon en la sombra, sin festejar, sin rugidos de victoria. La sabana no entrega trofeos, solo concede la supervivencia a quienes resisten un día más. Aquella guerra dejó cicatrices que no se borraron con el tiempo. Los babuinos aprendieron a temer el poder de los felinos, y los leones, aunque triunfantes, comprendieron que incluso los reyes pueden sangrar cuando el número se vuelve tormenta. Fue un recordatorio eterno de que nadie gobierna sin pagar un precio. Los Masái, que habitaban en las cercanías, contaban la historia como si fuera un mito. Decían que los espíritus de la montaña habían convocado la batalla para enseñar humildad a los hombres, que ni el grupo más numeroso ni el depredador más fuerte son invencibles. Solo la naturaleza es eterna. Y así, lo ocurrido se transformó en leyenda, no como un simple enfrentamiento entre animales, sino como un relato que atraviesa generaciones, un susurro que viaja en el viento.
Hubo un día en que 95 babuinos desafiaron a 12 leones, y la montaña ardió en un infierno de polvo y sangre. Cada cicatriz en los sobrevivientes, cada roca manchada, cada ruta que cambió después de ese día, son testigos de un suceso que sobrepasó la lógica. Porque la naturaleza, cuando ruge, no escribe cuentos, escribe cicatrices. En el eco de esa guerra entendemos una verdad profunda, que la vida es un combate constante, un equilibrio frágil entre desafío y resistencia. Nadie puede huir para siempre del destino de luchar, ya sea con colmillos, con garras o con la voluntad de permanecer de pie un día más. Y mientras las sombras de la tarde vuelven a cubrir la montaña, los rugidos y chillidos parecen aún resonar en el viento. Como si la tierra se negara a olvidar aquel infierno animal, recordándonos que la supervivencia nunca es gratuita, siempre se paga con sangre, fuerza y coraje. Esta fue la historia del día en que 95 babuinos desafiaron a 12 leones en las montañas de Kenia. Ahora te toca a ti. ¿Qué habrías hecho en ese infierno? ¿Resistir o huir? Déjalo en los comentarios. Y si quieres más relatos salvajes como este, suscríbete a Instinto Alfa. La próxima historia ya te espera y puede ser aún más brutal que esta.